Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: Cardenismo. ¿Qué sistema impone el gobierno de Lázaro Cárdenas? Unidad nacional, desarrollo estabilizador, presidencialismo, neoliberalismo. Presidencialismo. El presidencialismo es una forma de gobierno que en México inició con el gobierno de Lázaro Cárdenas y que se caracteriza por constituirse como una república con división de poderes, en donde el poder ejecutivo corresponde a un presidente líder de gobierno, que además es el representante del país. Una de las características de la política a principios del siglo XX fue el dirigido por militares, mientras que el se caracterizó por llegar al poder mediante un partido político. Caudillismo, presidencialismo, partidismo, corporativismo, presidencialismo, caudillismo, corporativismo, partidismo. Una de las características de la política a principios del siglo XX fue el caudillismo dirigido por militares, mientras que el presidencialismo se caracterizó por llegar al poder mediante un partido político. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial es una característica de él, mientras que él se distingue por controlar al ejército o incluso a una nación apoyado en el populismo. Caudillismo, presidencialismo, partidismo, corporativismo, presidencialismo, caudillismo, corporativismo, partidismo. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial es una característica del presidencialismo, mientras que el caudillismo se distingue por controlar al ejército o incluso a una nación apoyado en el populismo. Con el plan sexenal implementado por el gobierno cardenista, se consolidó el liberalismo, presidencialismo, caudillismo, constitucionalismo. Presidencialismo. El plan sexenal fue el programa de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas para cumplir dentro de un sexenio, 6 años, con las demandas sociales postergadas por los gobiernos anteriores y que eran demandas surgidas desde la Revolución Mexicana. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas implicó la intervención del Estado en los sectores agrario, obrero, militar y regional. A partir de su gobierno, todos los presidentes de México han gobernado durante 6 años, es decir, un sexenio. Primer presidente de México que duró 6 años en el poder: Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho. Lázaro Cárdenas. El presidente Lázaro Cárdenas declaró tener la necesidad y el deseo de gobernar en el periodo completo, ya que el país estaba muy atrasado socialmente y necesitaba cumplir con las demandas de la Revolución Mexicana que los presidentes anteriores a él no habían atendido. La trascendencia histórica del plan sexenal se debe principalmente a que suscribió la paz entre las facciones revolucionarias, limitó el poder del presidente de la República, sirvió de programa de gobierno a Lázaro Cárdenas, permitió la reelección de Álvaro Obregón. Sirvió de programa de gobierno a Lázaro Cárdenas. Principio que caracterizó al plan sexenal: nacionalismo agrario y obrero para fortalecer al mando presidencial, populismo totalitario a favor del jefe máximo de la revolución, política de extrema derecha en torno al partido de Estado, gobierno de masas con apoyo de potencias extranjeras en México. Nacionalismo agrario y obrero para fortalecer al mando presidencial. El gobierno de Lázaro Cárdenas implicó la intervención del Estado en los sectores agrario, obrero, militar y regional. Las principales características del plan sexenal son militarista, nacionalista y sindicalista, socialista, obrerista y anarquista, nacionalista, caudillista e imperialista,
agrarista, obrerista, nacionalista y regional. Agrarista, obrerista, nacionalista y regional. Una de las acciones más destacadas del gobierno de Lázaro Cárdenas fue la creación del ejido colectivo, conformación del PAN, instauración del Banco de México, fundación de la Comisión de Carreteras. Creación del ejido colectivo. Con la creación del ejido colectivo y la entrega de tierras, el presidente Lázaro Cárdenas hizo valer la lucha de los campesinos que participaron en la Revolución Mexicana y con esto atendió a las demandas del Plan de Ayala. El gobierno de Cárdenas se caracterizó por entregar las empresas a los extranjeros, llevar a cabo las ideas de la Revolución Mexicana, privatizar las empresas del Estado, hacer pública la deuda de los bancos. Llevar a cabo las ideas de la Revolución Mexicana. Después de que Lázaro Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles del país, se creó el INPI, Fobaproa, ISSSTE e IMSS, creó el ejido colectivo, plan sexenal, ISSSTE y la sustitución de importaciones, acabó con el maximato, impulsó el ejido colectivo y el plan sexenal y expropió el petróleo, acabó con el maximato y creó el INPI, el TLS y el EZLN. Acabó con el maximato, impulsó el ejido colectivo y el plan sexenal y expropió el petróleo. ¿Qué presidente fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM? Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Miguel de la Madrid. Lázaro Cárdenas. La Confederación de Trabajadores de México fue fundada en 1936 por exmiembros de la CROM durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para colaborar con su gobierno. Una de las acciones de Lázaro Cárdenas para llevar a cabo la reforma agraria fue la creación de la Confederación Nacional Campesina, de las Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos, del primer Código Agrario, del Banco de Crédito Agrícola. De la Confederación Nacional Campesina. La Confederación Nacional Campesina fue fundada en 1938 por ejidatarios y productores agrícolas mexicanos. Ante las constantes dificultades de ferrocarriles nacionales, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de autorizar su venta a los extranjeros, subsidiarlo en varios sistemas, entregar la administración a los trabajadores, bajar las tarifas a los usuarios nacionales. Entregar la administración a los trabajadores. Entre 1937 y 1938, el presidente Lázaro Cárdenas completó la nacionalización de la red ferroviaria después de un conflicto entre jefes y trabajadores. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? PT, PBE, PRM, PNR. PNR. El presidente Lázaro Cárdenas necesitaba que su partido político representara más a los sectores que integraban al país y que se adaptara más a su ideología de cumplir con los principios de la Revolución Mexicana. Fue así como en 1938 el PNR cambió a PRM. Nombre que adoptó el PNR en 1939 al asumir un contenido más democrático y popular. Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Popular Socialista, Partido Nacionalista Democrático. Partido de la Revolución Mexicana. En la etapa del presidencialismo, él se dividió en agrarista, obrerista, nacionalista y regionalista. PNS, PRM, PRI, PRD.
En la etapa del presidencialismo, el PRM se dividió en agrarista, obrerista, nacionalista y regionalista. Presidente que fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés. Lázaro Cárdenas. Presidente que creó el Instituto Politécnico Nacional. Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. El Instituto Politécnico Nacional fue fundado en 1936 por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, de acuerdo a los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, para alcanzar progreso social en la nación a través de la educación, ciencia, tecnología, cultura y política. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas: expropiación petrolera, plan sexenal y cambio de PNR a PRM, desarrollo estabilizador, industrialización y creación del IMSS, desarrollo compartido, creación del INPI y de la SEP, neoliberalismo, Fobaproa y creación del ISSSTE. Expropiación petrolera, plan sexenal y cambio de PNR a PRM. Características del gobierno de Lázaro Cárdenas: creación del Banco de México, guerra cristera, caudillismo, creación de la SEP, maximato, creación del IMSS, creación del ejido colectivo, de la CTM y de la CNC, milagro mexicano, guerra fría, neoliberalismo. Creación del ejido colectivo, de la CTM y de la CNC. Durante el gobierno de Cárdenas hubo un aumento al salario, lo que provocó aumento de la economía interna, disminución de la economía interna, aumento de la economía externa, disminución de la economía externa. Aumento de la economía interna. Después de movimientos huelguísticos durante el cardenismo, incluso varios impulsados por el mismo gobierno de Lázaro Cárdenas, se dio un incremento al salario, lo cual provocó la reactivación del mercado interno y un aumento de la economía interna. Durante el gobierno cardenista, se incrementó el número de huelgas laborales, incluso fomentadas por el propio gobierno, para obtener mejores salarios. ¿Qué propició el impacto de estas huelgas? El impulso de las empresas privadas, el impulso del control económico en empresas por parte del Estado, la apertura de fábricas por la parte empresarial, el cierre masivo de fábricas por la parte empresarial. El impulso del control económico en empresas por parte del Estado. ¿Qué implementó Lázaro Cárdenas para la organización del Estado mexicano? Vanguardismo, imperialismo, corporativismo, absolutismo. Corporativismo. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se crearon corporaciones que integraron a los sectores de trabajadores, Pemex con trabajadores petroleros, CFE con trabajadores electricistas y CTM que integró a sindicatos de las industrias de cada estado del país. ¿Por qué se dice que Lázaro Cárdenas es el creador del Estado mexicano? Por la creación del PRM vinculado con la política de los sectores agrarista, obrero, militar y popular, por la creación de partidos de derecha y religiosos, por proponer las bases para la política internacional, por limitar la participación de la Iglesia. Por la creación del PRM vinculado con la política y los sectores agrarista, obrero, militar y popular.